Yo creo que yo salgo de más. Tú puedes Ah, tocar no, el chico pero- para allá. Ya estamos arriba, estamos arriba. Estamos grabando. Saludos. Preparándonos para la acción. Como usted quiera, maestro. Estamos ahí. Arrancamos con el tema de la propuesta de José Manuel. ¿Tú la planteas? ¿La propuesta? No, yo no lo subimos. Pero lo podemos hablar. La de José Manuel. Sí, lo podemos hablar. No, yo hice algo sobre el tema de la resolución 1418, que es sobre el tema del cuerpo del delito. Los cuerpos del delito. Arrancamos con el tema de la resolución. Lo tienes por ahí. Sí. ¿Qué es lo que él plantea en síntesis? En síntesis, que se. Solo amor. Radio Funglode Ahí presenta viene. Perspectiva Judicial. Al aire. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Esto es Perspectiva Judicial. Encantados por estar aquí compartiendo con ustedes el acontecer judicial nacional, a veces internacional, con información relevante, invitados de lujo en este maravilloso espacio que le llega a ustedes gracias a Radio Funglode, la radio de la proximidad. Harold Modesto, Junior Santana y Daviana Bello el día de hoy les acompañan. Bienvenidos, felices de saber que están ahí escuchándonos, siempre pendientes, siempre a la expectativa, esperando que el contenido que le hemos preparado sea de su gusto, de su agrado y sobre todo muy enriquecedor, que es lo que nosotros buscamos siempre. Bienvenidos a todos nuestros radioyentes. Hoy, como todos los días, sé que nos sintonizan y bueno, le damos las gracias por ese favor. Y bueno, hoy vamos a hablar muchos temas, Harold, que son de bastante interés. Tenemos un invitado súper especial que tiene una trayectoria y una experiencia que es invaluable. Así que Sí. tienen que aprovechar esta oportunidad que llega a ustedes, bueno, gracias a nosotros y también a este espacio que es suyo. Claro que sí. Y no solo los oyentes, también quienes nos ven, quienes se conectan con Perspectiva Judicial día a día a través de nuestras redes sociales. Para no hacerlos esperar, vamos a ir a una pausa. En breve volvemos con nuestro segmento Actualidad en Perspectiva. Parece que el general ya llegó. Esto tiene un buen organigrama, ¿no? Ah, es otra cosa. Es que nosotros usamos la hoja de reciclaje. Sí, pero todo bien. Bueno, señores, Yo también le paso. y seguro que estamos grabando en vivo allá. Bueno, dice ahí que sí, Ahí que dice que sí, vamos a poner los sí, comentarios. que estamos con nuestros radioyentes. En sintonía. En sintonía aún no estamos. También promovemos el debate A de Denise ideas Hadley, a través de nos colores, acompaña. integridad Ya se integró Denise Hadley. Pobre, pero ahí en sintonía eso no falla. Qué bien, qué bien. De lo que pensabas. Dale un vistazo a nuestros libros y revistas en Y seguimos hablando de la www.editorialfunglode.com. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Editorial Funglode. Difundimos la pluralidad de pensamiento. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio, Cuando quiera, pues. garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-737-21. Para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rubí Morey. Actualidad, ¿verdad? Nos fuimos con actualidad. Dice Denise que es muy seguro. Es así, Denise. Estás escuchando Perspectiva Judicial. Actualidad en perspectiva. Al aire. Y hoy que es martes, esto es Perspectiva Judicial y en nuestro segmento Actualidad abordamos las cuestiones más relevantes del acontecer judicial nacional. Y entre propuesta y propuesta en esta discusión de la ley del régimen electoral, proyecto ahora mismo, entonces, además de la propuesta de la división en dos salas de las juntas municipales electorales, también hay una propuesta adicional que la aborda el ex juez, ex magistrado del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, quien plantea que esta facultad se le entregue a otros órganos ya existentes del sistema judicial. Abórdanos
acerca de ese punto, Junior. Claro, sobre eso lo que dice el magistrado Hernández Peguero es que se le debe de dar esta atribución, o así, atribuir a los juzgados de paz para asuntos municipales. Dice que son estos los tribunales que están más capacitados para conocer el tema de los conflictos contenciosos electorales. Fíjate que esta propuesta surge a la razón de que se está discutiendo, la propuesta que hizo el magistrado, fue presidente, el licenciado, bueno, el doctor Román Jaques, con ocasión a la ley electoral. Pero lo interesante de esta propuesta es que lo hace como una garantía de que estos tribunales van a dar una respuesta oportuna y también sustentada en el derecho, que es uno de los problemas que presentan las juntas electorales, que ahora mismo vemos que la mayoría, o bueno, un buen número de los que están en las juntas electorales no tienen una formación para decidir sobre los planteamientos que se les presentan, o en su defecto tampoco tienen por así decirlo, la formación, sí. No tienen una formación para poder responder a todos los planteamientos jurídicos que se le hagan con ocasión al proceso electoral. Lo que tiene dificultad de esta propuesta, o la dificultad que yo puedo ver a prima facie, es que para que la misma pueda proceder, tiene que modificarse la Constitución y también debe entonces de emitirse una ley que dicte o regule esta parte, pues la ley electoral o la ley del Tribunal Superior Electoral establece algunos elementos, pero no todos. Yo veo un plano un poco inferior de necesidad de modificación, pero antes quisiera escuchar la postura de la hermosa Diana Bello aquí en este programa. Bueno, mira, realmente en este asunto de las aplicaciones hay que tomar en cuenta muchos criterios y muchos aspectos. Es un planteamiento válido el que hace el magistrado, de que quizás estos tribunales estarían en mejores condiciones de conocer ese tipo de situaciones por el tipo de preparación al que tienen que enfrentarse los que ya ostentan los cargos de jueces de paz, y pudiera ser válido y analizarlo desde ese punto de vista, pero hay, ¿cómo les digo? Tiene muchas aristas ese proceso porque se encuentran muchos criterios que pudieran ser concomitantes o tener diferencias. Habría que poner en la palestra muchos aspectos de modificaciones, de adecuaciones, de reestructuración de muchas cosas. Conversábamos el otro día en ese mismo tenor de adecuaciones y reestructuraciones, en que muchas cosas no se toman en cuenta al momento de adoptar ciertos criterios o de establecer ciertos parámetros en las leyes que se crean, y es que no se toman en cuenta algunas cosas, sino que simplemente legislan y después dicen, ok, ¿y cómo lo hago? ¿Y de qué forma lo estructuro? Entonces ahí vienen a crearse una serie de protocolos y de situaciones. Entonces hay que analizar con mucho cuidado la propuesta del magistrado porque... Claro, sobre todo por algo muy particular. Primero ya se pensó por la expansión que debían ser las juntas municipales electorales, porque de repente tengo estas juntas ubicadas en cada uno de los espacios donde puede haber conflictividad electoral. Se convierte en consecuencia en el ámbito jurisdiccional más extendido en el país. No faltan juntas electorales por crear. Entonces, eso lo vieron como positivo en su momento los legisladores y por eso está ahí. En el caso de los juzgados de paz para asuntos municipales, hay que recordar que la finalidad que tienen es para conocer de asuntos que no son de esa índole, sino precisamente una vertiente represiva que escapaba del ámbito de los juzgados de paz especiales de tránsito y los juzgados de paz ordinarios. Por eso se crean los juzgados de paz para asuntos municipales. Y evidentemente, con una revisión básica de la cantidad de juzgados de esta naturaleza que existen, nos damos cuenta de que son muy pocos. Dos problemas inmediatos de la propuesta. Primero, crear esos juzgados de paz. Sí. Traería el primer problema. Segundo, no siempre habrá una necesidad de crear esos juzgados de paz. Pero pensando en que fueran juzgados de paz ordinarios, por ejemplo, también hay que pensar primero en los datos de cómo está la carga de trabajo de los jueces de paz, porque precisamente en ese ámbito es donde el Poder Judicial quizás necesita más jueces. Entonces, no solo es una cuestión de que la propuesta cale, sino también de que se piense en cómo está funcionando el Poder Judicial antes de tomar en cuenta una propuesta de esa naturaleza.
naturaleza. Yo de todas formas estoy mucho más de acuerdo con la propuesta inicial del honorable magistrado Román Jaques, presidente del Tribunal Superior Electoral, porque da la oportunidad de crear una especialización, dar lugar a una especialización del ámbito electoral con personas que pudieran no ser abogados, ¿no? En gran medida, pero tienen una experiencia transferible. Entonces, de esta manera, si yo lo saco del ámbito de las juntas municipales electorales, yo gano al juez de paz con una formación muy técnica, específicamente en los ámbitos de su competencia, pero pierdo la proximidad con esa experiencia acumulada en las juntas electorales, porque no se dan las condiciones para que eventualmente cualquier otra propuesta sea viable, tomando en consideración las experiencias adquiridas de mucha gente que, independientemente de que no sean abogados, o algunos siendo abogados, no podrán entonces moverse al otro ámbito. Entonces volvemos al punto inicial, el punto crítico de todo esto es la educación. Es así. O sea, tenemos que elaborar proyectos donde nos permitan a esos ciudadanos, porque incluso eso que tú mencionas es trascendental con relación a la jurisdiccionalidad de la junta, de las juntas y de los juzgados de paz y todas esas cosas, porque no hay suficientes juzgados de paz. Anteriormente teníamos 2 juzgados de paz para asuntos municipales en el Distrito Nacional y ni siquiera había una división jurisdiccional para tú acceder ante uno a otro. Estaba el de Manganagua y estaba el de San Carlos, y tú no tenías que vivir en San Carlos para ir a San Carlos, tú podías ir a Manganagua perfectamente. O sea, ni siquiera esa división estaba hecha. Ya se deshicieron, crearon 2 salas, una que conoce los fondos y otra que conoce las preliminares, pero es demasiado complicado. Entonces, el punto es, vamos a especializar, vamos a formar, vamos a institucionalizar las cosas, vamos a preparar, vamos a capacitar. Entonces, eso es un proceso largo. Ahora, la preocupación del magistrado que debemos corregir no se trata de los juzgados de paz para asuntos municipales, la propuesta, sino de los juzgados de paz ordinarios o juzgados de paz, que es lo que se ve que se menciona hasta ahora. Una parte, me parece que ponderable de la propuesta es que se quiere determinar o establecer en qué ámbito quedan las juntas electorales, porque de repente se ha creado una especie de contexto jurisdiccional aparte, dependiente del Tribunal Superior Electoral. Y él quizás al momento de hacer la propuesta pensó, bueno, yo quizás vea más viable acercar este ámbito más al Poder Judicial y no dejaron la condición accidental en la que se encuentra. Eso es también otro aspecto que analizar, porque efectivamente, si hablamos prácticamente del ámbito exclusivo de las funciones materiales del Estado, ahí yo creo que hay que rescatar y pensar en que puede que la preocupación esté orientada por esa falta de ubicación que presentan las juntas electorales, que te dice, bueno, lo administrativo de la Junta Central Electoral, pero en el ámbito contencioso dependen del Tribunal Superior Electoral. Ahí vamos a ver cómo se articula eso. Pasando la página, muy brevemente, finalmente el concurso para la selección de procuradores regionales o titulares de las procuradurías regionales, de las procuradurías especializadas y también procuradores fiscales llegó a su fin y sabemos ya de las designaciones de múltiples profesionales muy talentosos que están al frente de esas fiscalías. Para mencionar algunos, en el tiempo que nos queda, tenemos el dato de que la magistrada que ocupaba la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, Rosalba Ramos, ahora va a ser la titular del Distrito Nacional, mientras que en la provincia de Santo Domingo Este, entonces está el agudo litigante Milciades Guzmán, que ustedes lo han visto muy activo en distintos casos, y parece pendiente el tema de esa fiscalía en la que estaba ya la magistrada Rosalba Ramos. También muy cerca de acá, San Cristóbal, designaron a la magistrada Fadulia Rosa Rubio, que está acá, y asimismo múltiples procuradores, algunos confirmados, por así decirlo, que ya estaban en funciones, como la de PEPCA, y otros que asumen nuevas funciones, y enhorabuena, porque hay una especie de renovación en todo el ámbito del Ministerio Público. Así es, Harold. Fíjate que otro de los temas que nosotros vemos es el tema de la solución que plantea el Poder Judicial con relación a la administración de los cuerpos del delito. Este tema tiene trascendental importancia, pues, como nosotros habíamos visto, se ha planteado que el cuerpo del delito o los cuerpos del delito que se encontraban o se encuentran en los palacios de justicia aún está trayendo problemas de salud tanto a los
empleados como los auxiliares de justicia que se encargan de administrar estas pruebas. Fíjate que cada proceso penal tiene un cuerpo del delito y ese cuerpo del delito debe ser administrado y suministrado por el Ministerio Público. Y en algunos casos se veía que llevar esto a los tribunales, llevar cada una de estas pruebas, resultaba muy tortuoso y también traía como consecuencia que la justicia como tal se ralentizara. Entonces, en base a esto, el Poder Judicial emitió la resolución 14 del 2018, en la que trató primero de sacar de los palacios de justicia, o lo que ordenó, sacar de los palacios de justicia los cuerpos de delito para que estén en condiciones en condiciones de almacenamiento un poquito más adecuadas, y también que se retiraran con la finalidad de garantizar la salud de los auxiliares de justicia y de las personas que trabajan en los palacios de justicia, que se ven copados hasta el tope con todas las pruebas que son aportadas allí, y que es el mismo tribunal que se queda con ellas. Entonces, la medida que se tomó fue que las personas o los ministerios públicos, cuando se requiera de algún tipo de prueba o de evidencia, entonces que estas sean aportadas en base a fotocopias, copias estáticas, donde se diga que tienen la información. No tanto así que se presente en el tribunal, para así entonces evitar que se ralentice la justicia. Bueno, eso hay que revisarlo en detalle porque cada circunstancia particular impondrá observar las realidades. De todos modos, me parece que es una preocupación válida porque en el Poder Judicial una de las cosas que menos hay en todos los espacios es precisamente espacio. Valga la redundancia. Volvemos después de la pausa con nuestro segmento El Otro Enfoque. La secretaria tiene que estar muy feliz con solución. Sí. Porque mira, eso es lo más terrible. Cuando yo era secretaria, No, y el archivo. Vamos a traer al tú invitado. tenías que tener ahí armas. Vamos a hacer los cambios primero, antes de traer los cambios que vas a hacer, antes de traer el invitado. Sí, Armas, joyas, todo. No vamos a enfocar en el tema de los casos complejos, pero le vamos a dar un poco al asunto del sentido general, el tema de la dinámica probatoria, que tiene muchas inquietudes. No, yo sacar mi copia. Sí, yo iba a traer el mío. Sobre todo, yo quiero desarrollar la idea de mi propuesta de la flagrancia. Estaba hablando con mi mentor, el magistrado Carlos Núñez de Costa Rica, en estos días. Dice que yo todavía no entiendo cómo ya no pueden usar esa figura. Si me ahorra tanto tiempo. Yo es así, magistrado, pero... El servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-973-21. Para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Colombia, Internet, el mejor audio de la red. Pone de aquel lado Empresa de y deja echar Huawei. al lado del invitado. Así se escucha Radio Funglode. no, Escucha. pero vamos a hacer mejor. Ponte De yo, lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical. Nos acomodamos. Parte logística. Así es. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo ustedes, jóvenes? Todo bien, todo bien. ¿Bien usted? Bienvenido, sí, ¿Por señor. dónde? ¿Por ese lado? ¿Por este Por ese lado. Veo que usted Por donde viene quiera que está suyo astillado. aquí. Hola, joven. Bien, ¿y usted? ¿Cuánto ¿Todo tiempo? bien? Sí, bastante, bastante. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bueno, estamos vivos. Así es. Estamos respirando. Aquí lo tenemos rodeado, general. Vamos a compartir espacio usted y yo. Y estamos Es una batería que hay aquí. y estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook, así que un saludo a nuestros oyentes. Sí. A través de las redes. Bueno, un poco yo No, eso. Te traje eso, no se me olvide. está bien. Esa es una publicación sobre persecución compleja de Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Desde Radio Francia Internacional te presentamos un informativo para La semana mantenerte al tanto de los últimos acontecimientos a nivel mundial. Informativo RFI, todos los días a las 10 de la mañana por Radio Funglode, la radio de la proximidad. Volvemos cuando El conocimiento. usted quiera. Radio Funglode. Estás escuchando Perspectiva Judicial. El otro enfoque. Y estamos de vuelta en Perspectiva Judicial, hoy en su segmento El Otro Enfoque,
para conversar con un gran amigo, muy conocido por todos nosotros y por todos ustedes. Es el Teniente General en la honrosa condición de retiro, Bernardo Santana Páez, un experto que nos honra con su presencia el día de hoy. Vamos a hablar de múltiples temas que son parte de esa experiencia acumulada, sobre todo al frente de nuestra honorable Policía Nacional. Adelante, general. Sí, gracias Harold por la invitación, y a los jóvenes también aquí que comparten el espacio, así que a su orden. General, lo hemos convocado el día de hoy para hablar de la dinámica probatoria en el ámbito de los procedimientos para asuntos complejos. Pero no podemos llegar a la complejidad sin antes iniciar por aquellas cuestiones que son más del día a día nuestro, pero que también representan muchos problemas. Y yo en múltiples ocasiones lo he escuchado sostener una tesis de que el Ministerio Público, en palabras muy llanas, no tiene que hacer la investigación material, sino concentrarse, dedicarse a la dirección legal de la investigación. Eso es una tesis un poco compleja, Harold. Es compleja también. Bueno, Sí. Usted sabe que nosotros asumimos en el 2002 una nueva, quizá política criminal en materia de persecución penal, que es, bueno, eso podemos decir que un código procesal penal, un nuevo código procesal penal. En 2002 se aprobó y entró en vigencia en el 2004. Pero yo creo que, contrario a otros países, quizá tienen más recursos. Yo pienso que no se hizo el esfuerzo necesario por educar a todos los elementos del sistema de justicia criminal bien. No me gusta hacer comparaciones, pero por ejemplo en Chile, cuando se hizo, estaba en la mesa de negociaciones la persona que tenía que ver con los presupuestos y ese tipo de cosas. Y ellos arrancaron con buen presupuesto. Solamente el libro para conocer eso y la reforma y la creación del Ministerio Público de ellos tiene más de 1000 páginas. Entonces, tenemos como algunas falencias en el sentido de que faltó más educación para que la gente entendiera qué es eso. Entonces, este código de carácter acusatorio lo que hace como que saca un poco al juez de instrucción, que era que antes trabajaba con el proceso. Y entonces en ese lugar como que pone al Ministerio Público como director de la persecución penal, como el jefe de la persecución penal del delito, y le asigna la tarea de dirigir la investigación penal. Y la Policía Nacional, en la Constitución del 2010, tiene entonces la función de investigar las infracciones penales. Dice, bajo la dirección legal de la autoridad competente. Entonces, tú le preguntas a cualquier abogado, ¿y cuál es la autoridad competente? Y te dice, el Ministerio Público. Aquí, en el proyecto de ley de la policía, la ley de la policía, le quitaron esa parte que dice bajo la dirección legal de la autoridad competente y le pusieron bajo la dirección del Ministerio Público. Tenía que dejarle lo que dice bajo la dirección legal de la autoridad competente. Porque tú entiendes que primero la policía hace la diligencia de investigación que le requiere el Ministerio Público, pero después de las 24 horas que la policía le entrega al Ministerio Público, el Ministerio Público pierde esa dirección legal, de esas diligencias preliminares que él le requiere a la policía. Entonces, ¿quién asume el control de legalidad? El juez de la instrucción, el juez de control de garantía. Entonces, mucha gente no entiende eso. Pero la Constitución te dice, el Ministerio Público dirige la investigación penal. Pues son dos cosas diferentes. El Ministerio Público dirige la investigación penal, pero es una investigación penal preparatoria, para preparar el caso, para perseguir, que va a terminar unos actos concursivos o acuso, que pido. Y mucha gente entonces confunden eso, esa investigación penal preparatoria, con la investigación que hace la policía, que son cosas completamente diferentes. Una vez la policía cumple con su rol de investigación de las infracciones penales, la policía, para ella, cerró el caso ahí, mataron uno, la policía lo somete, un escrito al Ministerio Público y ya. Ahora, si el Ministerio Público quiere que la policía siga haciendo alguna diligencia de investigación, él tiene que requerírselo. Porque la función del Ministerio Público, tú lo buscas y te dice, Ministerio Público, ente requirente, es una institución que pide. ¿Qué tú pides? Diligencia de investigación, con un escrito de acusación, que hagan justicia, que se haga justicia. Y es así. Entonces, esa mecánica, hay muchas personas que no la entienden. ¿Cuál es el problema que no trae eso? Que por ejemplo,
Pudiera ser que por el conocimiento tú tienes un ministerio público que tenga una escena del crimen y está buscando una evidencia. Entonces tú, que eres un abogado inteligente, tú le pides al juez de la fase intermedia que te excluya esa evidencia, que no admite esa evidencia, porque o viola la ley, la consiguió violando la ley, o viola un principio constitucional. Y puede ser una prueba ilegal o puede ser una prueba ilícita, si se consigue violando algún principio fundamental. Entonces, el tema de la investigación es muy delicado, tanto la investigación que hace la policía como la investigación que hace el Ministerio Público. Y para resumir, lo que te quiero decir es, primero que son dos investigaciones completamente diferentes y que aquí la gente no sabe cuál es uno y cuál es otro y la confunde muchísimo. Eso nos trae muchísimos problemas. Mientras usted nos decía eso, nos daba todos esos detalles, me llegó a la mente el requerimiento introductivo que utilizaba el fiscal para apoderar al juez de instrucción. Claro. Y me parece que también, guardando las distancias, en la lógica del sistema anterior, Sí. funcionaba el hecho de que había una autoridad que tenía que estar consciente, debería requerir a la otra. Claro, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, si matan a una persona y yo le envío al Ministerio Público, el policía le envía al Ministerio Público su escrito, un escrito ejecutivo que mataron a una persona. Entonces, el Ministerio Público, si él quiere asumir la dirección de esa investigación, él tiene que requerirlo. Él tiene que decirme, con lo que tú enviaste no es suficiente. Yo quiero que tú me hagas una diligencia de investigación, una balística, un sangre, un semen, una investigación de pelo, un biofluido, porque yo necesito esto para perseguir a esta persona. Y ya con todo lo que tiene completo, el Ministerio Público dice, bueno, yo creo que tengo un caso. Yo puedo imputar a esta persona, puedo formalizar la investigación imputándolo y seguir el caso, seguir investigando, solicitar una medida de coerción y así sucesivamente. Y es así, tú tienes razón. Volvemos de nuevo a la columna vertebral de todo lo que pasa aquí en materia de leyes y poner en ejercicio las cosas y la educación. Sí. Usted ha dado en el tema clave, que es lo que nos confiere con otro y muchísimas otras cosas que están pasando en la actualidad. Y volvemos al mismo tema. Hubo mucha discrepancia con relación a las funciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, ya no tan nuevo, pero Sí. a la sazón hubo mucha discrepancia, porque entonces había muchos conflictos, porque hubo un momento en el cual no se sabía de quién era la función, cuáles eran los límites, hasta Exacto. dónde llegaba, qué hago yo, qué haces Exacto. tú, cómo lo resuelvo. Incluso se dieron situaciones de problemáticas hasta con cierto sentido de violencia entre el Ministerio Público y la policía, porque era como que yo no voy a recibir órdenes de un civil y el Ministerio Público decía, Sí. pero yo soy qué sé yo qué. Entonces yo quiero saber, con relación a esa parte educativa que usted enfoca y que a nosotros nos preocupa tanto, porque estamos hablando de que todavía a esta altura de juego, ¿cuántos años tiene ya? Fue en el 2002, se aprobó en el 2002, entró en vigencia en el 2004. Estamos hablando de unos 12 años. añitos ya, Claro, y todavía claro. tenemos ese tipo de problemas. En todas las etapas tenemos problemas. En todas, del pero proceso. esa que es tan determinante Sí. para el proceso, por todo lo que usted manifiesta, en su experiencia, ¿hubo en algún momento alguna iniciativa o algún proyecto de educar en ese sentido, tanto al Ministerio Público como a los miembros de la policía, con relación a cuáles eran sus renglones, cuáles eran sus límites, el trabajo, con relación a ese tipo de situaciones? ¿Realmente tuvo usted la experiencia de que eso pasara de una manera adecuada? Claro que sí, claro que sí. Yo tuve esa experiencia porque yo venía trabajando ya como consultor en las principales agencias, tanto nacionales como internacionales, que estaban trabajando con el diseño del Código Procesal Penal, y trabajé adiestrando los grupos, tanto fiscales como policías, que iban a trabajar en la aplicación del código, pero no fue suficiente, faltaba más educación y faltaban más recursos. Lo que pasa es que nosotros venimos de una dictadura. Al venir de una dictadura, tú tienes un policía, igual que todo Sudamérica, que no respeta derechos fundamentales, que no tiene ni la más mínima idea de lo que es un derecho humano, un derecho fundamental, y ni la garantía de un derecho fundamental la quiere respetar. Entonces la sociedad civil
estaba, para decirlo en un dominicano, estaba muy chiva con los policías siempre y no confiaba en la policía. Y todavía mucha gente no confía en la policía, a pesar de que hay una generación de jóvenes ya que son con otro tipo de formación. con otro tipo de formación. Pero en mi tiempo la gente no creía en la policía y me decían, mira, Santana, yo creo un poco porque usted está ahí, pero nosotros no creemos en la policía. Entonces me decía, por ejemplo, un fiscal, por eso yo tengo que hacer la investigación. Y yo le digo, si tú haces la investigación, tú vas a viciar el proceso. Vamos a contribuir para formar un buen policía, vamos a educar para que él cumpla su rol. Porque si tú eres fiscal y quieres hacer el rol del policía, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Cuando tuvimos la oportunidad, que fuimos jefe de la policía, nosotros convocamos al Ministerio Público, al patio de la policía, y convocamos a los policías. Y los cuarteles de la policía estaban llenos de fiscales. Y yo les solicité al Procurador General de la República y al fiscal del distrito que me sacaran los fiscales de la policía. ¿Cuál fue la reacción en ese momento? Bueno, ya acabaron. Me imaginamos. Pero lo que me acabaron fueron muchos amigos que no entendían la situación. Después que en la medida en que yo lo fui Educando, la gente lo entendieron. Exacto. Perfectamente. Entonces yo les mira, yo creo que no es necesario que ustedes estén aquí. Nosotros vamos a hacer una investigación. Vamos a tratar el 90% de los casos casi en flagrancia que se cometen. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer una investigación. Nosotros se la vamos a mandar a ustedes. Ustedes tienen 24 horas para saber si hay tipicidad, si la conducta se ajusta a un tipo legal y pueden formalizar e investigar. Entonces ustedes lo estudian allá, cuando les llegue, entonces ustedes nos requieren lo que nosotros tenemos que hacer y ustedes asumen la dirección legal, porque hasta ahora ustedes no la están asumiendo. Ellos entendieron que eran ciertos y retiraron todos los fiscales de la policía. Y nosotros trabajamos bien durante mucho tiempo. Y tú sabes bien, no porque yo lo diga. Yo te digo bien porque nosotros encontramos 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. El índice de criminalidad más alto del área. Y cuando nosotros salimos en el 2007, lo dejamos en 10.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero también la policía era una institución que la gente la rechazaba. Yo la encontré, acuérdense que se hizo una investigación para implementar un plan de seguridad democrática y los niveles de aceptación de los investigadores del diagnóstico decían que la policía tenía 12% de aceptación y la llevamos 42%. Pero el jefe de la policía, que es una figura tan rechazada, siempre en la República Dominicana, dice la encuesta Gallup que salimos con un 60% de aceptación. Lo que quiere decir es que lo que implementamos funcionó. Funcionó. Y eso es lo que queremos, que siga funcionando la cosa. Sí, así es. Vemos por ahí, bueno, el tema, como bien el licenciado Modesto lo dijo al principio, la dinámica probatoria, Sí. los procedimientos o los Complejo. asuntos complejos. La ciudadanía quizás no entiende esto. Se lo explicamos. Eso usted le dice a un abogado, incluso Sí. a él muchos abogados lo que usted le explica, le dice y habla de los asuntos complejos y no entiende tampoco los asuntos complejos. Sí. La gente puede pensar que estamos hablando de cuestiones complejas en el sentido literal de la complejidad, ¿verdad? Sí, Pero o- queremos ver, o un complejo de Edipo. claro, entonces lo que queremos ver es Aquí todo es complejo. cuáles son las principales dificultades que se presentan en la carga dinámica de la prueba. Bueno, te definimos un proceso complejo. Es lo que todo Estado social, democrático y de derecho debe pretender que se haga y que se trabaje, porque los casos complejos son los casos que tienen un componente grande de personas participando en el delito, muchas personas en el hecho, muchas evidencias, casos muy difíciles, casos que necesitan mucho tiempo para investigarlo. Digamos, no tanto la investigación de la policía, sino del Ministerio Público, que puede ser de 3 meses hasta 8 meses, hasta 12 meses. Entonces, el caso complejo es el caso difícil. Por ejemplo, asuntos de corrupción, asuntos de trata de blanca, asuntos de narcotráfico, asuntos de crímenes en serie. Porque al sistema penal no le interesa tanto que una persona le dé una pedrada a otro y le rompa la cabeza, o que uno le dé una galleta a uno. Porque eso hay diferentes vías. Una vía de Santo Domingo a Santiago, el código te dice, salte por la izquierda, salte por la derecha, resuelve esto antes de llegar. Le interesan las cosas principales. En los casos grandes, es que fuera en Sudamérica usan mucho crimen de alto impacto. Sí. Entonces, al Estado le interesa
perseguir ese tipo de criminalidad compleja. Pero el mismo Estado sabe que él necesita tiempo para investigarlo. Por eso es que este es un proceso especial, es un proceso excepcional. Eso, la declaratoria de caso complejo. Es un proceso, se toma más tiempo y más delicado. Lo que se busca es que el Estado tenga más tiempo para investigarlo. No una medida de coerción de 3 meses. Si es un caso complejo, puede ser 8 meses de medida de coerción. Y entonces tienen 8 meses para investigar. Esa investigación no significa que el Ministerio Público tenga que estar metido en una escena de crimen, sino que él inicie su proceso requiriendo, pidiendo diligencias de investigación. Que si son diligencias materiales, que se lo pida a la policía, que si son de un asunto del banco, que se lo pida al banco, si son un asunto de salud pública, que le pide un acto de salud pública, y así sucesivamente. Esa investigación consiste en él acopiar, es un centro de acopio, y cuando él tiene todo listo, todos esos actos de investigación, él lo estudia y dice, bueno, yo tengo un caso preparado, y yo tengo un tipo penal, y aquí hay tipicidad, esta conducta se subsume, se encuadra o se enmarca en este tipo legal. Voy a perseguir los actos conclusivos, terminé y yo pido una apertura a juicio con un asunto sumamente delicado que tampoco nos instruyeron, que es qué se hace en esa etapa intermedia, que la gente dice el juicio de la prueba. Eso es buenísimo, pero todo lo que hiciste como fiscal, prepárate, que vamos a preparar el juicio en esta etapa, y todo lo que tú hiciste malo como fiscal, todo lo que tú lo buscaste con un autoritarismo, yo soy fiscal, tráigalo, aquí te lo van a excluir, porque hay un control de legalidad, hay un control material, hay un control sustancial. Un control material es sencillo, porque el tipo se llama Juan Pérez, no era Juan Pérez, es Juan Santana, vamos a corregir eso, pero un control sustancial, va a haber un cuestionamiento con tu teoría de caso, vamos a ver que tú tienes ahí de prueba, sin meternos en juicio de fondo, ni que sea un juicio de fondo. Y es interesante el proceso, pero tenemos que conocer todas las etapas. Claro que sí, vamos a ir a una pausa breve, muy en breve, pero antes vamos a saludar a nuestros queridos oyentes y también a nuestros seguidores en las redes sociales. Ahí está siempre pendiente el distinguido colega Víctor Turbí Isabel, Denise Hatlin, Saúl Lapé, siempre en sintonía con Perspectiva Judicial. Vamos a la pausa y volvemos en breve con más de este programa. Me gustó lo que Sí. Fabiana tiene una tesis. Yo tengo una tesis basada en Costa Rica, Sí. porque ellos tienen un tribunal especial para asuntos flagrantes. Debemos contribuir nosotros, si fuera un palo. Ellos tienen un procedimiento especial para asuntos flagrantes. Claro. Porque que si ya tú, si el proceso de si la columna vertebral del proceso de la prueba, ya tú tienes la prueba ahí, ¿qué más que tú vas a salir buscando? Yo se lo decía a él. Un guachiman viene en la Tiradentes persiguiendo a la señora, llegando a la 27 de la mata. Oye bien, todo el mundo lo vio, tiene los testigos, tiene el arma, él lo admite, está ahí. Lo declararon complejo, tuvieron un año investigando y después lo sometieron al año, el tipo. Eso es, mira, esos son 30 años, te vamos a dar 20, vamos a negociar, a los 10 tú vas a salir. Ahí la salida que usted menciona. Te digo una cosa, en Costa Rica el procedimiento para asuntos flagrantes, el máximo, incluyendo Supremo, o sea, casación y todo, son 40 días. Claro, porque tú te viste una etapa, que es la etapa de investigación, tú puedes acusar. Claro. Tú acusas. Otro elemento que vemos en los casos complejos es que se olvidaron del plazo máximo de la prescripción, que era la duración del 4 años. Y que son muy poco, a veces 8 meses para la investigación. Sí, puede pedir una prórroga también, te puede dar 18. Estás Volvemos. escuchando Perspectiva Judicial. El otro enfoque. Seguimos conversando con el Teniente General Bernardo Santana Páez sobre este tema de las dinámicas probatorias en el ámbito de los casos declarados complejos, que ya ha sido descrito para todos nuestros oyentes. Entonces, hay algo, general, que a mí me preocupa. Lo más importante de los casos complejos para un segmento es el aumento de los plazos. Todo el que piense en casos complejos solo está pensando en el tiempo que necesita para hacer su investigación. Pero hay una parte de lo que tiene que ver con la reproducción masiva de la prueba, que es que en un caso complejo el contradictorio juicio no es igual. ¿Usted ha tenido la oportunidad de verificar que se haya hecho de esta manera? Porque yo hasta donde he visto no se ha dado un caso en particular de esta forma. Tú dices en el tema de la problemática de recoger la prueba, de acopiar la prueba. No en la recogida de la prueba, sino
que, por ejemplo, para los testimonios, por el número de imputados, eventualmente el Ministerio Público puede hacer el mismo los interrogatorios y después presentarlos. Pero yo no he visto que se haya desarrollado así. Y si no ha habido, necesidad de desarrollarlo así, quizás no sea necesario declararlo complejo. Te digo, lo que pasa es que esa es la parte, el procedimiento de caso complejo empieza en el 369, que yo le doy una diapra para que no se lo olvide, 369, Oye, lo recuerdo perfectamente. 369, 370, 371, y entonces sí dice que el fiscal puede hacer todo el interrogatorio y como rápido presentarlo. Claro. Pero de eso no es que se trata, porque el Código Procesal Penal, en el artículo 173, tiene todo lo relacionado con el procesamiento de la recolección de evidencia de la escena de crimen y el testimonio con esos interrogatorios. Eso ha perdido mucha vigencia y cualquier persona que conozca un poco de la decisión de Miranda versus Arizona en Estados Unidos sobre la regla Miranda y los interrogatorios que le hicieron, pues particularmente no le da mucha importancia a querer probar un caso por la confesión de una persona en un interrogatorio. Y entonces, en el caso de la República Dominicana, aquí se trata de acreditar muy poca evidencia y se va por el testimonio de la persona. Y entonces, por eso es que tú ves que lo que es la parte investigadora, la parte de investigación de la instrumentación científica, como que lo usan mucho en todos los países, pero aquí como que menos. Entonces, yo entiendo que en relación a eso, es como usted dice, no se usa mucho y ojalá que no se use mucho y que todo lo que el fiscal tenga que acreditar, lo que lo acredite con evidencia física, que son irrefutables, que se discutan y que se admitan. Y usted sabe que hay también unas reglas de exclusión de la prueba, que todo lo que tiene que someter el fiscal lo tiene que someter con calidad en ese marco de la Constitución, que hay una garantía de que la prueba, solo las pruebas recogidas de acuerdo a la ley legal, lícita, son las admitidas para el proceso. Pero también en la ordenanza procesal penal de nosotros le crea al Ministerio Público muchas herramientas, porque le crea también una persona que puede ser un agente, como si fuera un agente encubierto, para que en ese tiempo pueda investigar, pero no que sea un fiscal encubierto y que te haga una investigación material, como se suele hacer alguna vez. Es el investigador bajo reserva. Bajo reserva. Exacto, y te crea ahí un investigador bajo reserva, pero a él también, al Ministerio Público le crea una herramienta importantísima. Si el Ministerio Público entiende que él necesita una persona de la sociedad civil, un abogado que tenga mucha preparación, él lo puede nombrar y puede ser un acusador que junto con los fiscales del Ministerio Público puede ayudar en la participación, en la persecución del delito. Lo que pasa es que muchas veces no se habla de eso, pero está en la normativa, está ahí en la codificación. O sea, que la codificación de nosotros tiene todas las herramientas para una buena persecución penal. Lo que nosotros tenemos que seguir trabajando es en las etapas. Por ejemplo, que a ti no te lleven preso para que te conozcan una medida de coerción, de por Dios, porque parecemos que somos una sociedad atrasada. Sí. Que a ti te lleven preso es para que te imputen primero, porque la medida de coerción es a posteriori. Que te imputen, señor fulano de tal, yo, fiscal, lo he citado a usted aquí durante el juez de control de garantía para comunicarle, porque la imputación es una comunicación, para comunicarle que estamos formalizando una investigación penal preparatoria contra usted porque usted hizo esto. Magistrado, en vista de la peligrosidad de esta persona, por el peligro procesal, por el peligro de fuga, para proteger la investigación, nosotros le vamos a solicitar que se le ponga una medida de coerción. Usted ve que es a posteriori, que no es a priori. Pero cuando tú me llevas a mí, me pones una medida de coerción pura y simplemente, ya se ha hecho como muy social. A fulano no van a conocer medida de coerción. Como que tú dices, venga, que hay el derecho de defensa, porque si no me han informado de qué me voy a defender. Pero no me digas que la medida de coerción sustituye a la imputación, eso no me lo diga. Porque no se puede, son cosas diferentes. Bueno, lo que pasa es que nosotros es un tema muy complejo porque como usted dice y todo nos vamos al mismo principio y me voy a abanderar de esa palabra, educación. Educación. Es educación. Pero estamos a tiempo. Claro que sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. Estas codificaciones duran 200 y 300 años, estamos empezando, tenemos 15 años nomás. Además usted toca un tema muy interesante, bastante interesante, y es que nosotros tenemos esta tendencia a copiar cosas. Sí. Pero las cosas relevantes, importantes, interesantes, no las copiamos.
Por ejemplo, me llamó mucho la atención eso que usted estaba mencionando, del asunto de que cuando en Chile se iba a implementar el código, ellos hicieron reuniones hasta para considerar asuntos de presupuesto. Claro. Nosotros aquí no consideramos absolutamente nada. Nos vinimos a hacer bandera de un código que ni siquiera entendíamos y ni siquiera sabíamos cómo iban a funcionar las Ni cosas. teníamos escuela tampoco. No teníamos nada. La escuela del Ministerio Público fue posterior. Sí. Y eso está en los estudios. Y yo le traje aquí a Harold una obra que yo creo que es excepcional. Que esa obra no está en venta. Esta obra no es comercial. Precisamente en relación al tema que estamos tratando. Se llama Persecución de Delito Complejo. Experiencia en la investigación criminal. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene esta obra? Que esta obra la hace el CEJA. CEJA es el Centro de Justicia de las Américas, que es un organismo de la OEA, Sí. que es que como que le da seguimiento, monitorea cómo va caminando el Código Procesal Penal En los diferentes países. Bueno. Y de tiempo en tiempo hace estudios. Entonces es un estudio, pero las personas que lo hacen también fueron las personas que trabajaron en la codificación procesal penal, en el código tipo para Iberoamérica. Sí. No ya en el proyecto del 39 de Córdoba, que tú sabes que ahí tuvo Bele Mariconde, doctor Claria Olmedo, pero tú sabes que ese código tenía un poquito inquisitivo, y después vino el doctor Julio J. Meyer y dijo, bueno, estudié en Alemania, yo estudié en Alemania, vamos a ver, la ordenanza procesal penal alemana tiene una fase intermedia buenísima, tiene una fase de investigación, y diseñó ese código, le dio seguimiento, porque Bele Mariconde y Claria murieron, y él estudió con ellos y le dio seguimiento. Y él hizo tremendo código. Entonces, aquí tú tienes lo que ellos dicen sobre la investigación de la policía y la investigación del fiscal. Qué interesante. Y lo importante es que es un curso que lo hace, un libro que lo hace CEJA, un estudio. Sí. Más que un libro, es un estudio, ¿eh? Así que... Gracias. Bueno, eso está súper. ¿Y cómo quedamos ahí? Aquí no, ahí nos toca el caso de la República Dominicana, porque solamente ellos estudian ahí el caso de Chile y el caso de Colombia. Son dos países que están bastante avanzados. El Código de Colombia, Código Procesal Penal de los de Colombia, eso lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda comprar, leerlo. El Código de Chile también. Y a pesar que son dos países desarrollados en relación a nosotros, ahí habla de los problemas que tienen ellos y hacer ese aproche, esa conexión entre policía y fiscales. Es que es un tema... Entre policía y fiscales. No es un problema dominicano solamente. No, Pero que yo lo que confío es que cuando se habla de este tema, que no lo vean como crítica, que no se vea como crítica, que se vea como una indicación técnica, científica, si se quiere, para construir una mejor sociedad, una mejor, redefinir, si se quiere, un poco la política de persecución penal, y que todos los elementos cada vez que se preparen mejor en el área. General, una pregunta. ¿Y usted no cree que se está abusando un poco de la declaración de casos complejos? Bueno, yo tengo un caso que no fue con estas autoridades de ahora, para no abrirme frente, como dicen. Si no se lo abren, pues está bien, pero no quiero que nadie se dé aludido. Yo tengo un caso que me tocó verlo personalmente. Mire, un agente de seguridad viene caminando por la avenida Tiradentes y él viene persiguiendo a su esposa. Cuando llegan a la 27 de febrero, él la asesina. Ahí tiene la persona que la mató y dice que la mató. Tiene el arma de fuego, tiene las evidencias, tiene el policía que hizo la investigación. Ese caso lo declararon complejo. Pero lo declararon complejo con un populismo penal, como dicen, y le ponen 1 año de medida de coerción. Entonces, esas son las cosas que yo me pregunto, ¿pero que para qué? Porque ahí no hay que hacer ni investigación. Lo que hay que hacer es una negociación con el tipo y decirle, bueno, mira, estos son 30 años, nosotros te vamos a dar 20, aquí está la evidencia. No hay que hacer la investigación, el juicio de fondo, un abreviado seguido. Entonces hay muchos casos que yo veo que no reúnen la característica para hacer un caso complejo, pero como porque quizás para que la sociedad diga, qué bueno que está preso. Bueno, es una medida de coerción, no es una condena. No es una condena anticipada. Fájese ahí para que lo condenen ahí y no se vaya por la vía más suave. Y entonces yo creo que sí, para si usted lo que quería era autoincriminarme y buscaba un problema así, se abusa de eso que no es necesario. Pero en los casos en los que sí procede, el tiempo no es un obstáculo para, quizás no es suficiente, no se ha medido cuál es el tiempo a partir de la experiencia para un caso complejo. Yo creo que los casos complejos, los tiempos están bien,
porque por el mismo grado de complejidad, cuando hay muchos imputados, cuando hay muchos diferentes tipificación, el caso se toma mucho tiempo. Entonces hay que hacer un equipo de fiscales, hay que hacer un equipo de policía. Entonces el fiscal tiene que acreditar cada elemento de eso, debe acreditarlo con el policía. Que fulano está muerto, vamos a acreditarlo con el patólogo forense. Que fulano se metió en tal sitio, vamos a acreditarlo con el policía que hizo la investigación, porque lo vamos a llamar al juicio. Entonces, armar todos estos casos complejos es un poco importante. Lo que yo veo que los casos complejos, he oído que dicen, yo tengo 500 pruebas. Lo primero es que no debe decir prueba. No debe decir prueba, porque todo lo que tú buscas, la evidencia, solamente te sirve para medir coerción. Si tú quieres que eso te sirva de prueba, tú tienes que acreditarlo en el juicio. Entonces no tienes rango de prueba. Segundo, que solamente se puede hablar de prueba cuando se terminen los actos en el juicio de fondo y el que el juez acepte eso como una prueba. La prueba es un conocimiento, es como un software, es como un hazer, es algo que se crea y que sale en el proceso. Y es bien interesante. Entonces, caso complejo. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a un Estado social democrático y de derecho es que persiga los casos que son complejos. Necesita tiempo y el código yo pienso que le da los tiempos necesarios. Es cuestión de equipo, porque acuérdate que después digamos que la policía le somete un caso y que lo declaran complejo, entonces cuando el fiscal le requiere a la policía, tiene que sentarse fiscales y policía, armar ese caso, porque hay un instructivo que en todos los países se llama Plan Metodológico de la Investigación, que es del Ministerio Público, que él dice, él va a diseñar su teoría del caso y él va a decir cómo es que él va a perseguir eso, cómo es que él va a fabricar ese caso, cómo lo va a hacer. Tiene que desarrollar una teoría del caso, los elementos fácticos, los elementos probatorios, y se lo puede subsumir, porque no es fácil. En la dogmática jurídica, la teoría del delito es un poco complejo. Tú decir, tengo una conducta y cómo la subsumo en un tipo penal. Es sumamente complejo, necesita tiempo. Por eso es que yo estoy de acuerdo con los casos complejos y con los plazos para investigar. Hay un asunto del caso complejo general que me parece bastante interesante y que lo vemos en algunos casos recientes. Es el tema de la colaboración eficaz de aquel que se beneficia del criterio de oportunidad excepcional del caso complejo. Importantísimo. ¿Cómo se elabora de forma eficaz, cómo se puede incorporar de forma eficaz pruebas a partir de esa colaboración eficaz, bien entrecomillada? Para que la gente lo entienda más fácil, el colaborador eficaz es una gente como que tuvo un proceso donde, vamos a ver, donde se estaba matando a una gente, donde se estaba robando, donde se estaba haciendo un asalto, o que es cobarde y tiene miedo y no quiere afrontar sus responsabilidades, o como dicen los muchachos ahora, me metieron al medio, quiere meter a otro al medio. Esa es una de las figuras que aquí no se usa y debemos ir sustituyendo poco a poco el lenguaje. Y debemos usar esa palabra porque se usa en Latinoamérica entera, se usa el colaborador eficaz. Yo creo que lo que más lo usan son los peruanos. Los peruanos tienen un código muy bueno, primero que nosotros, más o menos como desde el 92, tienen un código procesal penal, creo que desde el 92, y por eso son de los que más experiencia tienen y de los que más escriben. El colaborador eficaz es un grupo de personas que se decidieron, vamos a suponer, asaltar un banco, y entonces esa persona ve que hay suficiente evidencia contra él, y ese quiere asaltar el banco primero, del barco, y dice, Ministerio Público, yo quiero ser un colaborador eficaz, mire, yo hice eso, pero yo quiero decirle que fulano hizo esto, fulano hizo lo otro, fulano hizo esto, fulano. Entonces va metiendo a todo el mundo en el lío y él se va saliendo. Entonces el Ministerio Público, como es el jefe de la investigación, de la persecución penal, él puede excluirlo del proceso o someterlo por un tipo legal, por un tipo más sencillo. Entonces esa persona coopera con el Ministerio Público, él debe protegerlo, si lo va a proteger y no lo va a someter, puede proteger la identidad de esa persona. Y es una persona que ayuda mucho, es una herramienta muy importante que se debe usar, el colaborador eficaz. Ahora mismo los colaboradores eficaces, con los casos que están llevando en Chile, caso Bomba, en Perú, que hay muchos casos ahora que tú sabes que se están llevando,
hay muchos colaboradores eficaces y ahora lo que está en boca de todo el mundo en Sudamérica es ¿qué dijo el colaborador eficaz? ¿Qué dijo? Porque una persona que habla y mete a la gente en los líos al medio. Saludar en nuestras redes sociales a Iván López, Aldrin Pimentel, Manuel Jiménez, Iván José Sánchez, que están en sintonía con nosotros, y general, desafortunadamente se nos ha acabado Lamentablemente se nos el acabó tiempo. Muy rápido. Se fue rápido el tiempo. Bueno, eso Va pasa corriendo. cuando uno está en buena compañía. Sí, exacto. Claro que exacto, sí. exacto. Recordar a nuestros oyentes que todo lo que genera el Observatorio Judicial Dominicano está disponible a través de su página web www.ojd.org.do, en Facebook, Twitter, Instagram. Pueden encontrarnos primero en Facebook y en Instagram, y también en el ámbito de LinkedIn como Observatorio Judicial Dominicano, y en Twitter como OJD_Funglodo. General, muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y yo cierro diciendo, pensando en ese colaborador eficaz que el magistrado Eugenio Raúl Zaffaroni plantea, que el Estado termina negociando con una persona que no es tan buen ciudadano para portarse bien, ni tan buen delincuente para quedarse callado. Sí, pero el colaborador eficaz hay que probar lo que dice, hay que buscar evidencia. Él te va a decir, pero tú vas a buscar evidencia que tiene que acreditarla. Eugenio Raúl Zaffaroni fue mi profesor. Trabajó una temporada aquí, una maestría que hizo la UAS hace como 15 años, y fue del equipo de profesores internacionales que contrató la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo he seguido las relaciones con él. Cuando vine aquí nos comunicamos, y tremendo profesor, tengo mucho aprecio. Muchas gracias, general, por acompañarnos el día de hoy. Con Gracias ustedes a ti. nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Radio Funglode presentó. Bueno.